Hola, es un placer tenerte aquí. Antes de comenzar, suscríbete al canal y dale like al vídeo. Era una noche calurosa de junio. No podía dormir, así que me giré hacia el otro lado de la cama buscando algo de frescor. Fue entonces cuando el zumbido insistente del móvil de Alberto rompió el silencio. Él dormía profundamente, como si la culpa no pesara en su pecho. Tomé el teléfono casi por instinto, guiada por un presentimiento que me oprimía el estómago. En la pantalla, su amante le había enviado un mensaje: anoche soñé contigo otra vez, no soporto que duermas con ella. La rabia me nubló la vista, pero no grité. Solo respiré hondo, tragué el dolor y supe que algo se había roto para siempre. Durante meses había ignorado las señales. Las ausencias, las excusas torpes, el perfume ajeno impregnado en su ropa. Había decidido confiar, pensar que eran imaginaciones mías, que el cansancio del trabajo o los niños nos había distanciado. Pero a las 2 de la madrugada, esa frase en la pantalla me desgarró como una cuchilla en carne viva. No era una aventura casual, era una relación paralela, sostenida en el engaño. Miré su rostro dormido y sentí náuseas. ¿Quién era ese hombre? ¿En qué momento se convirtió en un extraño? No lo desperté. No quería una discusión, quería entender cómo me había dejado arrastrar hasta ese vacío. Me encerré en el baño y leí cada mensaje. Había promesas de escapadas, críticas hacia mí, mentiras calculadas que sostenían un castillo de traición. Sentí que me ahogaba. Me miré en el espejo, mis ojos estaban rojos, pero no caían lágrimas. En su lugar, una extraña calma comenzó a invadirme. No era resignación, era claridad. Me quedé allí hasta el amanecer, sentada en el suelo frío, con el móvil aún en la mano. Y supe que cuando saliera el sol, nada volvería a ser como antes. Era el final. Pero también, sin saberlo aún, era el inicio de algo mucho más grande. A las 8 en punto de la mañana, sin haber dormido un solo minuto, marqué el número del despacho de la abogada que me recomendaron en su día para casos delicados. Me atendió una secretaria amable que, tras escuchar mi tono firme pero sereno, me citó para esa misma tarde. Me duché sin prisa, preparé el desayuno para los niños y actué como si nada hubiera pasado. Alberto se marchó como cada mañana, besándome en la mejilla con una naturalidad que me provocó escalofríos. Aquel gesto cotidiano me confirmó que había hecho esto muchas veces antes. Pero ahora la diferencia era que yo lo sabía. Y saberlo me convertía en otra persona. Cuando llegué al despacho jurídico en la calle Serrano, sentí que por fin estaba recuperando el control. La abogada, Mercedes del Valle, me recibió con una mirada serena y una carpeta abierta. Le conté todo sin omitir detalles, desde el mensaje nocturno hasta los meses de sospechas. Ella asintió, tomó notas y me explicó el proceso legal con precisión quirúrgica. Como no había violencia ni conflicto patrimonial, me sugirió solicitar el divorcio de mutuo acuerdo, lo que agilizaría los plazos. 3 meses mínimos, me recordó. Y en ese lapso, todo cambiaría. Yo asentí sin vacilar. No quería venganza, quería paz. Y, sobre todo, dignidad. Esa misma noche, cuando Alberto regresó del trabajo, le comuniqué mi decisión con voz firme. No hubo gritos, ni lágrimas, ni súplicas. Solo un silencio cargado de significado y una mirada que decía: lo sé todo. Él intentó justificarse, negar lo evidente, pero no había vuelta atrás. Le mostré una copia de la solicitud que firmaríamos en pocos días. Me preguntó si lo estaba haciendo por despecho y, por primera vez en mucho tiempo, me reí. No, no era despecho. Era liberación. Era el principio de mi propia historia, sin máscaras ni sombras. Gracias a la separación de bienes que firmamos al casarnos, el reparto económico no fue una batalla. Lo que era mío,
seguías siéndolo, lo que eras suyo, también. No hubo discusiones por casas ni coches, y eso nos ahorró un infierno innecesario. Sin embargo, los silencios en la notaría eran más elocuentes que cualquier disputa. Cada firma era una despedida, cada documento un corte invisible en lo que alguna vez compartimos. Yo no miraba a Alberto, y él evitaba cruzar mis ojos. A pesar de todo, la herida estaba abierta, palpitando bajo el barniz de la cordialidad. Lo más delicado fue decidir la custodia de nuestros hijos. Ambos coincidimos en que merecían estabilidad y amor, no una guerra de reproches entre adultos rotos. Optamos por la custodia compartida, alternando semanas y manteniendo el colegio como punto de equilibrio. El Juzgado de Familia de Madrid aprobó el acuerdo sin objeciones, y la jueza elogió nuestra madurez. Pero yo sabía que tras esa apariencia civilizada se escondía una tensión latente. Mis hijos me preguntaban por qué papá dormía en otro sitio, y yo respondía con la verdad que podían entender. No mentí, pero tampoco culpé. La verdad se mostrará sola con el tiempo. Tras firmar todo, regresé a casa con una mezcla de alivio y tristeza. El salón seguía oliendo a su colonia, aunque sus cosas ya no estaban. Recogí los juguetes del suelo, ordené los libros de los niños y preparé la cena en silencio. Era mi primer día oficialmente sola, y no sabía si debía celebrar o llorar. Me senté en la terraza con una copa de vino, observando el cielo de Madrid teñido de naranja. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que la calma no era una ilusión. Tal vez, solo tal vez, estaba aprendiendo a respirar sin él. 4 meses después de aquella madrugada que cambió mi vida, me encontraba frente al juzgado de primera instancia. Aquel edificio gris, que tantas veces pasé de largo sin mirar, ahora sellaba el final de una etapa. Firmé los documentos con una mano firme, sin titubeos ni suspiros. Alberto llegó tarde, como si incluso el fin de nuestro matrimonio no mereciera su puntualidad. Vestía de forma descuidada, y su mirada evitaba la mía, como si yo fuese la culpable de algo que él mismo había destruido. El juez leyó los términos con tono neutro, casi aburrido, sin saber que detrás de cada palabra había años de vida. Cuando el trámite concluyó, sentí que algo dentro de mí se cerraba, y otra cosa despertaba. Al salir del juzgado, el aire de Madrid me golpeó en la cara como una bofetada de realidad. Era libre. Libre de mentiras, de silencios incómodos, de la espera eterna frente a un teléfono que ya no sonaría. Caminé por la acera con la cabeza alta, los hombros rectos y una dignidad que había estado dormida. No lloré, no miré atrás, no quise saber si él me seguía con la mirada o si ya había vuelto al coche con prisas. En ese momento, lo único que deseaba era volver a casa, abrazar a mis hijos y preparar una cena sin fingimientos. Dejé el anillo en una papelera metálica junto al edificio, sin ceremonias ni dramatismos. El pasado ya no tenía llave de mi presente. Esa noche, mientras la ciudad bullía más allá de mis ventanas, dormí profundamente por primera vez en meses. Soñé con un campo de viñas, con sol en la piel y risas de niños corriendo entre hileras de cepas. No sabía aún lo que el destino me tenía reservado, ni podía imaginar las cartas que aún quedaban por revelarse. Pero algo dentro de mí susurraba que lo peor había quedado atrás. No era una victoria, pero sí una liberación. Y en ese estado de calma extraña, me di permiso para imaginar una nueva versión de mí misma. Una que ya no temía a la soledad, porque empezaba a sentirse plena en ella. 2 semanas después de firmar la sentencia, recibí una llamada que no esperaba. Una voz grave y formal se identificó como secretario de la notaría de don Julián, el padre de Alberto. Me informó, con tono neutro, que don Julián había fallecido de un infarto fulminante. El impacto me dejó paralizada durante unos segundos, hacía meses que no sabía de él. Pese a la tensión familiar, siempre fue correcto conmigo, incluso en los momentos más tensos del matrimonio.
La cita era para el lunes siguiente a las 11, en una notaría del barrio de Salamanca. No supe qué pensar, pero acepté sin hacer preguntas. Colgué el teléfono y sentí que algo nuevo se abría sin haberlo pedido. Aquella mañana me vestí con discreción, eligiendo tonos neutros y un abrigo oscuro. No buscaba destacar ni provocar, solo comprender qué papel tenía yo en todo aquello. Mientras caminaba hacia la notaría, recordé algunas conversaciones que tuve con don Julián durante los años de casada. Siempre fue más observador que su esposa, más contenido, más analítico. En alguna ocasión me confesó que no entendía cómo su hijo había cambiado tanto. La noticia de su muerte me dolió, aunque ya formara parte de mi pasado. Sentí respeto por él, incluso cariño en ciertos momentos. Pero lo que no imaginaba era que aún tendría algo que decir después de muerto. La notaría estaba llena de silencio denso, como si las paredes hubieran absorbido demasiados secretos. Al llegar, confirmé mi identidad y me hicieron pasar a una sala sobria, con cortinas pesadas y muebles de madera noble. El ambiente olía a cuero y a polvo antiguo, como si allí no pasara el tiempo. Me senté en una de las sillas laterales y esperé en silencio, mientras mi mente intentaba encontrarle sentido a aquella invitación. No era una reunión cualquiera. Y algo dentro de mí, un instinto casi visceral, me decía que esa cita cambiaría el rumbo de mi vida más de lo que imaginaba. Al abrirse la puerta de la sala, el tiempo pareció detenerse por un instante. Allí, sentados en los 3 sillones centrales como estatuas en un tribunal silencioso, estaban Alberto, su amante y doña Beatriz, mi exsuegra. La imagen era teatral, él con gesto tenso, ella luciendo un vestido rojo fuera de lugar, y la madre con cara de mármol y las manos apretadas sobre el bolso. Me clavaron la mirada como si mi presencia fuera una ofensa. Pero entré erguida, sin bajar la cabeza, y tomé asiento en la esquina opuesta de la mesa, sin pronunciar palabra. Sentí que el aire se espesaba, como si respirarlo fuera una declaración de guerra. Nadie saludó, nadie sonrió, nadie fingió cordialidad. Solo silencio y orgullo mal disimulado. Durante varios minutos nadie dijo nada. Solo el sonido del reloj de péndulo rompía el ambiente helado. Me limité a observar el rostro de cada uno. Alberto evitaba mirarme directamente, como un niño atrapado en falta. Su amante cruzaba las piernas con teatralidad, como si estuviera en una pasarela y no en una notaría. Doña Beatriz, fiel a su estilo, mantenía la barbilla en alto y los ojos cargados de desprecio. Me sorprendió lo poco que me afectaban. Durante años me consumió el deseo de aprobación, el miedo a sus juicios. Pero ahora, desde esa nueva perspectiva, ya no tenían poder sobre mí. Había cambiado, y lo sabían. Por eso temían lo que estaba por venir. Finalmente, el notario entró con una carpeta gruesa y expresión grave. Saludó con formalidad y pidió que todos nos sentáramos correctamente, como si fuera necesario poner orden en una sala de emociones encendidas. Yo asentí sin decir nada, y crucé las manos sobre el regazo. El documento estaba listo para ser leído. Lo que me preguntaba en ese momento no era si don Julián me había dejado algo, sino por qué había decidido incluirme. Las miradas de mis antiguos enemigos estaban clavadas en mí, anticipando una sorpresa, quizás un desaire, pero yo ya no temía lo inesperado. Estaba preparada para todo. El notario carraspeó levemente, ajustó sus gafas y comenzó a leer con voz pausada, sin levantar la vista del documento. Explicó que, conforme al Código Civil español, la herencia se dividía en 3 tercios, legítima, mejora y libre disposición. La legítima, dijo, corresponde de forma obligatoria a los descendientes directos. El tercio de mejora permite beneficiar a uno de ellos con una porción mayor. Y el último, el de libre disposición, puede ser asignado a quien el testador decida sin justificación. Cada palabra caía como una ficha de dominó, generando un eco silencioso en la sala. Nadie hablaba,
pero todos estaban al borde de sus asientos. Yo mantuve el rostro neutro, sin anticiparme a nada. El notario continuó leyendo, señalando que don Julián había sido muy claro en sus instrucciones. Recalcó que no existía ningún error ni ambigüedad en el texto, que había sido redactado y firmado en presencia de 2 testigos. En ningún momento se interrumpió, ni siquiera cuando doña Beatriz soltó un leve suspiro cargado de impaciencia. A medida que avanzaba la lectura, la tensión crecía, especialmente cuando anunció que la mejora y la parte de libre disposición no habían sido asignadas a su hijo Alberto. Vi cómo él se removía en el asiento, como si la silla quemara bajo su cuerpo. Su amante entrecerró los ojos y la madre frunció el ceño. Yo, mientras tanto, seguía en silencio, esperando el desenlace. Antes de pronunciar ningún nombre, el notario volvió a insistir en que se trataba de una decisión legalmente blindada. No había resquicios ni cláusulas ocultas, todo estaba redactado conforme a derecho. En caso de querer impugnar, aclaró, el margen era mínimo y las probabilidades de éxito, escasas. Fue entonces cuando tomó aire, bajó ligeramente el tono y anunció que pasaría a leer las disposiciones particulares del testamento. La atmósfera se tornó irrespirable. Todos sabían que en la siguiente página estaba el verdadero terremoto. Y aunque no lo demostraba, yo también sentía como el corazón me martilleaba el pecho. Estaba a punto de escuchar algo que cambiaría el tablero por completo. El notario respiró hondo y pasó la página con un gesto meticuloso, como si supiera el peso que cargaba ese acto. En la sala, el silencio era absoluto, apenas roto por el tic-tac del reloj antiguo sobre la repisa. Con tono claro, casi solemne, pronunció: instituyo heredera del tercio de mejora y del de libre disposición a mi nuera, Laura Moreno Álvarez. Mi nombre resonó en la estancia como un disparo seco, inesperado, inapelable. El aire se quedó quieto, como si el tiempo se congelara entre las miradas incrédulas. Vi cómo la expresión de Alberto se descomponía, mientras su amante apretaba los labios y doña Beatriz palidecía. Yo no dije nada. Solo respiré. Durante unos segundos, nadie se movió. Fue como si el mundo se hubiera quedado sin gravedad. El notario, imperturbable, siguió leyendo el resto del documento, pero ya nada importaba tanto como esa frase. Lo que había recibido no era solo una herencia material, sino una reivindicación. Era la confirmación de que alguien, en silencio, había visto todo lo que hice por esa familia. Alberto bajó la vista por primera vez, sin atreverse a protestar. Doña Beatriz me observó como si acabara de cometer un sacrilegio. Y yo me mantuve en mi sitio, sin mostrar ni una sola emoción. Porque esa victoria no era para presumir, era para sanar. Cuando el notario terminó la lectura, colocó el documento sobre la mesa y se ajustó las mangas del traje con gesto metódico. A nadie le quedaban fuerzas para reaccionar. Me levanté despacio, recogí mi bolso y asentí con educación. No tenía intención de discutir, ni de provocar, ni de quedarme a saborear su derrota. Me fui sin mirar atrás, porque ya no necesitaba pruebas ni explicaciones. Don Julián había hablado desde la tumba, y sus palabras me habían devuelto algo que creía perdido: respeto, justicia y dignidad. Lo que vendría después aún era un misterio. Pero por primera vez en mucho tiempo, el futuro no me asustaba. Cuando me disponía a salir de la notaría, el notario me detuvo con un gesto respetuoso. Abrió un sobre lacrado y me lo entregó con la indicación clara de que debía leerlo a solas. Al llegar a casa, esperé a que los niños se durmieran y abrí la carta con manos temblorosas. Reconocí enseguida la caligrafía firme y elegante de don Julián. Sus primeras líneas eran directas: me pedía perdón por no haber intervenido antes, por haber guardado silencio ante las humillaciones que su esposa permitió. Reconocía que fui una nuera ejemplar, una madre dedicada, una mujer honesta. Me dolieron esas palabras más que muchos desprecios.
porque llegaban tarde, pero llegaban. En la carta, don Julián confesaba que llevaba años decepcionado con su hijo. Afirmaba que Alberto se había dejado arrastrar por la mediocridad y el egoísmo, que había abandonado sus principios y su familia. Sin rodeos, me dijo que nunca creyó en la relación de su hijo con esa otra mujer, a la que describió como vacía de contenido y carente de propósito. Admitía que le había costado aceptar la verdad, pero al final entendió quién había sostenido realmente a su familia durante tanto tiempo. Tú no eres parte del problema, Laura. Tú fuiste siempre la única solución que él no supo valorar. Esas líneas se grabaron en mi alma con tinta indeleble. Al cerrar la carta, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Me habría gustado escuchar esas palabras en vida, tener una última conversación con él, tal vez una reconciliación silenciosa. Pero incluso desde la distancia de la muerte, su reconocimiento tenía un peso inmenso. Su herencia no era solo vino, propiedades o cifras. Era dignidad restituida. Era una verdad dicha en voz alta, aunque demasiado tarde. Guardé la carta en mi mesilla de noche, sabiendo que la releería muchas veces. Porque cuando la vida te arrebata tanto, esas palabras se convierten en un ancla, en una brújula. En un abrazo que llega después del naufragio. El día del reparto definitivo de la herencia, la notaría estaba en completo silencio. Ni una palabra fuera de lugar, ni una mirada cruzada que no escondiera fuego contenido. El notario abrió el expediente y leyó con precisión quirúrgica: Alberto recibiría únicamente la legítima estricta. Esa parte, recordó, es la porción mínima que la ley obliga a entregar a los herederos forzosos, y nada más. No había margen para reclamar ni condiciones especiales. Ni bienes adicionales, ni propiedades, ni acciones. Solo una cantidad fija que, aunque respetable, distaba mucho de lo que esperaba recibir. Alberto tragó saliva, se removió en el asiento y no pudo ocultar la decepción. Intentó hablar, pero el notario levantó una mano sin perder la compostura. Todo estaba perfectamente estipulado. Su amante fingía indiferencia, aunque el tic en su ceja derecha la delataba. Doña Beatriz miraba fijamente al suelo, con el rostro petrificado, como si intentara asimilar la humillación en silencio. Yo, sentada al otro extremo de la sala, mantenía una serenidad que me sorprendía a mí misma. No era orgullo, era paz. Había dejado de competir, de demostrar, de pedir lugar. Y eso, curiosamente, me ponía por encima de ellos sin necesidad de levantar la voz. Cuando firmamos los últimos documentos, sentí que un ciclo se cerraba con la frialdad de un sello notarial. Nadie me felicitó, nadie me deseó suerte. Pero tampoco lo necesitaba. Salí de la notaría como quien termina una etapa, no con euforia, sino con determinación. La justicia no siempre viene envuelta en aplausos, a veces llega envuelta en silencio. Y ese silencio fue mi mayor victoria. Caminé por las calles de Madrid sin mirar atrás, con los papeles bajo el brazo y la frente en alto. No sabía lo que haría con todo aquello, pero sí sabía que no lo desperdiciaría. Apenas se cerró la última carpeta sobre la mesa, doña Beatriz clavó los ojos en mí como si pudiera atravesarme con la sola fuerza de su desprecio. Su mirada no buscaba respuestas, buscaba culpables. La humillación le brotaba por los poros, pero su orgullo no le permitía llorar, ni hablar, ni temblar. Su voz se convirtió en un susurro venenoso. «Esto no se queda así», dijo, como una promesa envenenada. Su abogado, discreto y preciso, se inclinó hacia ella y le susurró algo al oído. Ella apretó los labios, furiosa. El mensaje era claro, no había escapatoria legal, todo estaba blindado. La derrota era inapelable, pero no la aceptaría con gracia. Alberto no dijo una palabra. Seguía allí sentado, con los ojos perdidos en un punto invisible de la mesa. Se había encogido sobre sí mismo,
como un niño castigado sin entender del todo por qué. Ni una vez me miró. Su amante, en cambio, me observaba como si intentara descifrar cómo una mujer como yo había conseguido salir victoriosa. En su mirada había rabia, pero también miedo. Porque cuando una mujer se reconstruye desde la ruina, se vuelve indestructible. El silencio se volvió insoportable. El notario, con gesto profesional, se puso en pie y dio por terminada la sesión. Me levanté despacio, sin mirar a nadie, sin permitir que el veneno me tocara. Mientras cruzaba la sala hacia la puerta, sentí las miradas quemándome la espalda, pero no me giré. No necesitaba demostrarles nada. Había sido despreciada, subestimada y traicionada, y aún así, estaba en pie. No por azar, sino por coraje. Cerré la puerta con delicadeza, como quien deja atrás una tumba. Al salir a la calle, el frío de diciembre me recibió como una caricia limpia. Respiré hondo. No sabía lo que vendría después, pero había sobrevivido a lo peor. Y ya nada, ni siquiera sus ojos congelados, podría derribarme. Días después del reparto, recibí una carpeta detallada con el inventario de bienes que me correspondían. Entre ellos, destacaba una antigua bodega familiar situada en un pequeño municipio de Segovia. También se incluía una cartera de acciones en empresas agroalimentarias, varias de ellas con rendimientos notables. No sabía nada de vinos, ni de cultivo, ni de enología. Pero sí conocía el trabajo constante, la dedicación y la resistencia. Al principio, me sentí abrumada, como si el legado fuera demasiado grande para mis manos. Dudé, claro. Pero también recordé que no había llegado hasta aquí para detenerme justo ahora. La finca, según el informe, estaba operativa pero necesitaba inversión urgente para mantenerse rentable. Había deudas antiguas, instalaciones obsoletas y una plantilla desmotivada. Aún así, algo en mí se encendió al ver las fotos del lugar, los campos extendiéndose al horizonte, las barricas alineadas, los muros de piedra cubiertos de musgo. Era tierra viva, esperando ser cuidada. Pensé en mis hijos, en lo que les estaba enseñando sin palabras, que de las ruinas se puede levantar algo nuevo. No tenía experiencia, pero tenía convicción. Y a veces, eso basta para cambiar el destino. En lugar de venderlo todo, como me sugirieron algunos conocidos, decidí ir a Segovia en persona. Visité la bodega, hablé con los empleados, recorrí los viñedos bajo el sol de invierno. No era un lugar cualquiera. Era un símbolo de segunda oportunidad. Me vi allí, entre cepas y aromas a madera, lejos del ruido, construyendo algo que hablara de mí. No era una revancha contra nadie. Era una declaración silenciosa: yo puedo. Volví a Madrid con la decisión tomada. Iba a luchar por ese proyecto, aunque no supiera aún cómo. Lo que sí sabía es que no iba a dejar que el miedo volviera a tomar el timón. Lo primero que hice fue contratar a una asesora especializada en empresas familiares del sector vitivinícola. Se llamaba Isabel, y desde el primer minuto supe que podía confiar en ella. Revisamos juntas cada documento, cada número, cada contrato pendiente. Descubrimos deudas heredadas, compromisos fiscales vencidos y maquinaria obsoleta que drenaba recursos. Pero también vimos potencial, una marca con historia, un terreno fértil y una producción aún viva. Isabel me ayudó a trazar un plan claro, realista y exigente. Iba a costar mucho esfuerzo, pero no era imposible. El primer paso fue liquidar todas las deudas acumuladas. Utilicé parte de las acciones heredadas para sanear cuentas y cerrar litigios que arrastraban años. Me dolió desprenderme de activos rentables, pero entendí que construir sobre cimientos sólidos era esencial. Reduje gastos innecesarios, eliminé intermediarios y renegocié contratos con proveedores. Cada euro contaba, cada decisión tenía peso. Dormía poco,
leía mucho y aprendía rápido. De pronto, me descubrí capaz de tomar decisiones que antes habría delegado. No era solo una madre o una exmujer dolida, era una empresaria en construcción. Con las cuentas en orden, nos centramos en el verdadero objetivo: transformar la bodega en un proyecto sostenible y con identidad propia. Apostamos por la ecología, la eficiencia energética y la conexión con la comunidad local. Me propuse no repetir los errores del pasado. Esta vez, todo se haría con transparencia, justicia y visión a largo plazo. Empezamos a planificar inversiones en energías limpias, reformar instalaciones y modernizar procesos. Aún faltaba mucho, pero cada decisión tomada con firmeza abría una nueva puerta. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que lo que tenía entre manos no era solo una herencia, era el comienzo de algo auténtico. La rehabilitación de la finca fue un desafío monumental, pero también una aventura cargada de ilusión. Comencé por rodearme de profesionales comprometidos con la sostenibilidad, arquitectos rurales, ingenieros medioambientales y productores locales. Decidimos apostar por la energía solar como eje del proyecto, instalando paneles en todas las cubiertas disponibles. El viejo almacén, antes en ruinas, fue convertido en un pequeño restaurante que serviría platos elaborados con productos de kilómetro cero. Todo se pensó con cuidado, buscando armonía entre tradición y modernidad. Cada piedra restaurada, cada viga recuperada, era una forma de honrar el pasado sin renunciar al futuro. Los trabajadores, al principio escépticos, comenzaron a sonreír. La comunidad local respondió de forma inesperada. Vecinos que nunca me habían visto se acercaban a ofrecer ayuda, consejos y hasta recetas antiguas. Muchos compartían historias sobre don Julián, y aunque no todos hablaban bien de él, reconocían su entrega a la tierra. Me gané su respeto no con discursos, sino con acción. Compré uvas a pequeños productores, contraté artesanos de la zona y organicé reuniones abiertas para escuchar propuestas. Había algo mágico en devolverle el pulso a un lugar que parecía dormido. No era solo una finca, era un corazón que volvía a latir. Y con cada avance, también yo me sentía más viva. Reformamos la casa principal sin lujos excesivos, pero con gusto y calidez. Construimos un pequeño centro de Catá, con vistas al viñedo y mobiliario fabricado por carpinteros locales. Plantamos nuevas cepas junto a las antiguas, simbolizando esa mezcla de legado y renovación. Instalamos un sistema de recogida de agua de lluvia y otro de compostaje para reducir residuos. La prensa local comenzó a interesarse por el proyecto, y varios medios regionales destacaron la iniciativa como ejemplo de recuperación rural. Pero más allá de los elogios, lo que realmente me llenaba era ver cómo algo que nació del abandono se convertía en esperanza. Había empezado una revolución silenciosa, y era solo el principio. La decisión de renombrar la bodega no fue solo estética, fue profundamente simbólica. Quería que cada botella contara una historia de lucha, transformación y renacimiento. Tras muchas noches de insomnio, bocetos y conversaciones con el equipo, encontré el nombre perfecto: Viña Renacer. Lo escribí en un cuaderno, en silencio, y supe que era eso. No era solo un título, era mi reflejo. Mandamos diseñar una etiqueta sobria pero elegante, con una rama de vid en forma de espiral ascendente. Era mi forma de decirle al mundo que todo lo roto puede florecer. Lancé la nueva imagen con una rueda de prensa local, rodeada de vecinos, colaboradores y periodistas curiosos. Conté mi historia sin dramatismos, pero con verdad. Hablé del abandono, de la herencia, de la decisión de quedarme y construir algo distinto. La respuesta fue abrumadora: mensajes de apoyo, propuestas de colaboración, invitaciones a ferias. Las ventas subieron un 30% en apenas un año, y comenzamos a distribuir a restaurantes de Segovia, Ávila y Madrid. Cada copa servida era un pedacito de mi historia embotellado. Y lo más hermoso fue ver cómo la gente no solo valoraba el sabor, sino el alma del proyecto.
El éxito trajo consigo nuevos retos, pero también una sensación inédita de orgullo. Había días agotadores, sí, y momentos de duda, pero el propósito era más fuerte. Vi a mis hijos correteando entre las barricas, ayudando en pequeñas tareas, sintiendo que ese lugar también era suyo. Isabel, mi asesora, se convirtió en una aliada inseparable, y los trabajadores ahora me llamaban la jefa, con cariño y respeto. La finca ya no era de don Julián, ni de Alberto, ni de nadie del pasado. Era mía, y la estaba llenando de vida. Con ese nuevo nombre, no solo bauticé una marca, bauticé mi segunda oportunidad. Fue en una feria de vino en La Rioja donde conocí a Mateo. Yo había sido invitada a presentar Viña Renacer como caso de éxito rural, y aunque iba nerviosa, me sentía preparada. Él daba una charla sobre conservación de suelos y cultivo regenerativo. Hablaba con una pasión serena que atrapaba la atención de todos sin levantar la voz. Cuando terminó su ponencia, se acercó a mi stand, curioso por los aromas del tinto joven que acabábamos de embotellar. Intercambiamos palabras sobre las cepas, la altitud y el carácter del terreno segoviano. Su mirada era clara, limpia, sin dobleces. Y por primera vez en mucho tiempo, me sorprendí sonriendo sin pensarlo. Mateo era ingeniero agrónomo, nacido en Navarra, con años de experiencia en proyectos sostenibles. Había recorrido medio mundo antes de establecerse en España para asesorar bodegas en transición ecológica. Tenía las manos curtidas, los modales sencillos y una manera de escuchar que desarmaba. No me hizo preguntas personales, ni mostró curiosidad morbosa por mi pasado. Solo se interesó por mi proyecto, por mi tierra y por lo que soñaba construir. Me propuso visitar Viña Renacer para analizar juntos el terreno y ver posibilidades de mejorar los sistemas de riego. Acepté sin pensarlo demasiado. No por necesidad, sino por esa sensación desconocida de abrir una puerta sin miedo. Semanas después, Mateo llegó a la finca y recorrió cada rincón con respeto, sin prisas ni juicios. Observaba, tocaba la tierra, hablaba con los trabajadores como si los conociera de siempre. Al final del día, me regaló una pequeña planta de lavanda que llevaba en el coche, para que la pongas donde empiece tu viento, dijo sonriendo. No hubo promesas, ni insinuaciones, ni frases de película. Solo un gesto simple, pero profundamente honesto. Esa noche, al colocar la lavanda cerca de la entrada, entendí que algo estaba brotando. No lo forzaría. No lo etiquetaría. Pero había llegado. Y esta vez, no pensaba cerrarle la puerta al corazón. Empezamos a vernos los fines de semana, sin compromisos forzados ni expectativas elevadas. Mateo venía a la finca con cualquier excusa, revisar la orientación de los viñedos, comprobar la calidad del compost, probar el mosto en fermentación. Siempre traía pan artesano o quesos locales, y se marchaba dejando calma. Hablábamos durante horas, a veces de la tierra, otras de la vida, sin máscaras ni escudos. No intentaba impresionarme, simplemente estaba presente. Su manera de estar era tan distinta a todo lo que había conocido, que al principio me descolocaba. Pero también me hacía sentir segura, y eso no tenía precio. Mis hijos lo conocieron una tarde cualquiera, sin avisos previos ni discursos preparados. Él se agachó para saludarles a su altura y les preguntó por sus cosas, sin mencionar a los adultos. Enseguida conectaron, como si lo conocieran de antes. Mateo nunca intentó ocupar un lugar que no le correspondía, ni buscó cariño apresurado. Jugaba con ellos, les enseñaba a plantar fresas y a distinguir los tipos de hojas. Los trataba con ternura, pero sin infantilizarlos, y ellos lo aceptaron de forma natural. Yo observaba todo desde cierta distancia emocional, temerosa aún de ilusionarme. Pero el respeto y la paciencia que mostraba día a día me ablandaban el alma. Nuestra relación fue creciendo como una vid bien cuidada, lenta, constante, arraigada.
No hubo declaraciones grandilocuentes ni escenas de novela clásica, y sin embargo, todo era profundamente romántico. Una mirada compartida entre barricas, una taza de café en silencio al amanecer, un paseo bajo la lluvia sin paraguas. Me permití confiar, no porque lo necesitara, sino porque él lo merecía. Cada gesto suyo me enseñaba que el amor no tiene por qué doler para ser real. Y yo, que tantas veces me reconstruí sola, entendí que también estaba bien dejarse acompañar. No perdía libertad, ganaba paz. La noticia me llegó por boca de un antiguo amigo en común, con tono entre preocupado y resignado. Alberto había perdido su trabajo en la consultora tras varios incumplimientos y conflictos internos. Su reputación profesional se resquebrajó, y la imagen que tanto cuidó se vino abajo en cuestión de semanas. Su amante, aquella mujer que tanto prometía, le vació las tarjetas y desapareció con un promotor inmobiliario de la Costa del Sol. No dejó nota ni explicación, solo deudas compartidas y una cuenta bancaria temblando. Alberto intentó contactar conmigo para hablar de los niños, pero su voz sonaba lejana, deshecha. El hombre que una vez fue altivo ahora era solo la sombra de sí mismo. Trató de vender su parte de la legítima heredada, pero lo que obtuvo apenas cubría los préstamos que había acumulado. Había hipotecado su futuro sin darse cuenta, viviendo por encima de sus posibilidades en una burbuja de apariencias. Intentó acudir a algunos familiares, pero incluso doña Beatriz había empezado a distanciarse, avergonzada de la situación. Nadie quería cargar con sus errores. La caída fue silenciosa, sin escándalos públicos, pero profunda. Yo no sentí alegría ni rencor, solo una tristeza suave y lejana. A veces, el mayor castigo no viene de fuera, sino de uno mismo. Y él estaba pagando, sin que nadie tuviera que mover un dedo. Mis hijos me preguntaban por él con curiosidad infantil, queriendo entender sin juzgar. Yo respondía con verdad y delicadeza, sin alimentar odio ni fabricar excusas. Les dije que su padre estaba pasando por un momento difícil, y que necesitaba espacio para recomponerse. No mentí, pero tampoco me recreé en su fracaso. Porque el ejemplo que quería darles no era el de la venganza, sino el del equilibrio. Mientras tanto, yo seguía adelante con mi vida, con Mateo, con la bodega, con nuevos proyectos. El pasado ya no era una herida, solo una cicatriz que me recordaba lo lejos que había llegado. Y él empezaba a entender lo que había perdido. Contra todo pronóstico, Alberto decidió impugnar el testamento. Presentó una demanda ante el juzgado de primera instancia alegando que su padre no estaba en pleno uso de razón al redactarlo. Argumentó que había sido manipulado, influenciado por emociones y presiones externas. Su abogado hablaba de decisiones injustas y de una alteración en el estado mental de don Julián. El recurso sorprendió a todos, pero especialmente a mí. No por temor, sino por la obstinación absurda de quien ya lo ha perdido todo. Me limité a enviar los documentos solicitados, tranquila, sabiendo que todo había sido legal y transparente. La verdad, por fin, tenía papeles firmados. El juez, tras analizar los escritos y las pruebas, desestimó la demanda sin necesidad de juicio oral. La legítima estaba intacta, y el resto del reparto respetaba escrupulosamente la ley. No había fundamentos para anular la mejora ni la libre disposición. Las firmas, las fechas, los testigos, todo estaba en regla. El fallo fue breve pero contundente. Alberto no asistió a la lectura, su abogado lo representó con desgana. En el despacho, la expresión del letrado lo decía todo, sabían desde el principio que no había posibilidad, pero intentaron un último golpe de ego. Lo único que lograron fue cerrar aún más las puertas que quedaban abiertas. Cuando recibí la notificación oficial, no sentí satisfacción. Solo alivio. No quería más juicios, ni batallas legales, ni documentos sellados con ira. Quería paz,
seguir cultivando mi vida y dejar atrás los restos de un naufragio que ya no era mío. Informé a mis hijos de lo ocurrido con la misma serenidad que me había acompañado todo el proceso. Era una lección más que podía enseñarles, que la verdad no necesita ruido, solo tiempo y firmeza. Y que a veces, lo más valiente que uno puede hacer, es dejar de luchar por lo que nunca valió la pena. Al verse sin salida legal, el abogado de Alberto intentó una última jugada, tan desesperada como insostenible. Alegaron maltrato psicológico inverso, una figura jurídica difusa que en España apenas encuentra reconocimiento sin pruebas sólidas. Basaron su argumento en supuestos mensajes antiguos, manipulados y sacados de contexto. Insinuaban que yo había menoscabado emocionalmente a Alberto durante nuestro matrimonio, debilitando su autoestima. El objetivo era justificar una posible desheredación parcial futura, a modo de contraataque legal. Pero el intento no solo carecía de fundamento, también rozaba el ridículo. El juzgado apenas tardó unos días en rechazar la petición por improcedente. El artículo 853 del Código Civil establece causas muy concretas y severas para desheredar a un hijo o descendiente. Entre ellas, se contempla el maltrato grave, físico o psicológico, siempre que pueda demostrarse con claridad. Pero en este caso no había informes clínicos, ni testigos, ni pruebas válidas. Solo afirmaciones vagas que nacían del rencor y la frustración. El magistrado fue tajante: desestimación inmediata, con advertencia incluida por posible temeridad procesal. El abogado de Alberto intentó maquillar el fracaso con frases legales, pero todos sabíamos que era el último recurso de un barco hundido. Una vez más, la verdad había ganado. Recibí la noticia mientras caminaba por el viñedo al atardecer, entre hileras doradas por el sol. Leí la resolución sin detenerme, respirando hondo entre cepas silenciosas. Era el final definitivo de esa guerra que nunca quise, pero que resistí con dignidad. No hubo celebración, solo un cierre silencioso, como quien pasa la última página de un libro doloroso. Ya no quedaban batallas pendientes ni amenazas disfrazadas de demandas. Me limité a guardar el documento en una carpeta, como quien encierra un capítulo en el pasado. Aquel intento fallido fue la confirmación de que, por fin, había ganado algo mucho más valioso que una herencia: mi libertad intacta. 2 años después del inicio de mi nueva vida, decidimos casarnos. No fue una decisión impulsiva ni motivada por urgencias externas, sino fruto de un amor cultivado con paciencia. Mateo y yo habíamos construido una relación sólida, sin presiones ni máscaras. Compartíamos trabajo, hogar, visión y ternura. Por eso, elegimos una boda civil sencilla, pero profundamente significativa. La celebramos en la Plaza Mayor de Pedraza, rodeados de piedras antiguas, música suave y miradas sinceras. No hubo lujos, solo verdad y una emoción que se notaba en cada gesto. Vestí un conjunto marfil sin artificios, con un ramo pequeño de lavanda y olivo, recogido por mis hijos esa misma mañana. Ellos fueron mis acompañantes, caminando a mi lado con una mezcla de orgullo y alegría. Mateo me esperaba junto al alcalde del pueblo, sonriente y sereno, con los ojos llenos de luz. Durante la ceremonia, no necesitábamos grandes discursos, nuestras miradas hablaban por nosotros. Cuando intercambiamos votos, sentí que todo el dolor pasado encontraba por fin su lugar, no olvidado, sino transformado. Brindamos con vino de nuestra propia cosecha, y cada invitado se llevó una botella con la etiqueta especial del día. Era un nuevo comienzo, sin sombras. La comida se sirvió bajo los árboles, en largas mesas de madera decoradas con flores del viñedo. Los trabajadores de la finca, vecinos, amigos y familiares que habían estado en los momentos más duros, nos acompañaron con risas y abrazos. No hubo baile formal, pero sí guitarras, voces espontáneas y niños corriendo entre las sillas. Cuando el sol se puso sobre los tejados de piedra, supe que aquella jornada se grabaría en mi alma. No por ser perfecta, sino por ser verdadera.
En esa plaza castellana, con una copa en la mano y el corazón abierto, firmé no solo un acta de matrimonio, firmé mi derecho a volver a ser feliz. Con los beneficios generados por Viña Renacer, sentí que era el momento de dar un paso más allá. Siempre supe que mi proyecto no podía limitarse a producir vino, quería devolver a otras mujeres lo que la vida me había enseñado a fuerza de dolor. Así nació la idea de una consultora especializada en asesorar a pequeñas bodegas en transición ecológica. La fundé junto a Isabel, mi asesora financiera y ahora socia, y la bautizamos como Raíz Clara. Su objetivo era claro: acompañar a quienes soñaban con transformar su tierra sin destruirla, con técnicas limpias y modelo sostenible. Pero también tenía una segunda misión: ofrecer empleo digno a mujeres mayores de 40 que necesitaban empezar de nuevo. Muchas de las que llegaron a nosotras lo hicieron con miedo, con historias de abandono, desempleo o invisibilidad. Eran contables, administrativas, técnicas agrícolas o simplemente mujeres con fuerza, pero sin oportunidades. En cada una reconocí una parte de mí, de aquella Laura que empezó desde cero con una carpeta de papeles y un corazón en ruinas. Les ofrecimos formación, flexibilidad y, sobre todo, confianza. Pronto, Raíz Clara empezó a colaborar con viñedos en Castilla y León, La Rioja y Navarra. Las llamadas no dejaban de llegar: bodegueros buscando asesoramiento, ayuntamientos interesados en proyectos integradores. Habíamos creado algo más que una empresa. Habíamos construido una red de segundas oportunidades. En casa, todo se equilibraba como una danza armónica. Mateo seguía al frente del campo, cuidando cada cepa con esa ternura silenciosa que le caracterizaba. Yo me encargaba de la dirección general, entre reuniones, viajes y decisiones estratégicas. Nuestros hijos crecían rodeados de tierra, esfuerzo y valores. Cada vez que una mujer nos decía, "Gracias por creer en mí", sentía que mi historia había valido la pena. No por lo que había perdido, sino por todo lo que había ganado desde entonces. Porque ahora no solo tenía una bodega, un hogar y una pareja, tenía un propósito que me trascendía. Una mañana de otoño recibí una llamada inesperada de una revista especializada en desarrollo rural y sostenibilidad. Habían seguido de cerca la evolución de Viña Renacer y de nuestra consultora Raíz Clara, y querían incluirnos en su edición anual de proyectos ejemplares. Pensé que era una mención pequeña, un reportaje más entre tantos, pero lo que no imaginaba era que estábamos nominadas al Premio Mejor Iniciativa Rural 2026. Acepté la invitación con humildad, sin expectativas grandiosas. La ceremonia se celebraría en Valladolid, en el auditorio de la Feria Internacional del Vino. Preparé un discurso breve, sencillo, sin adornos. La verdadera emoción llegó cuando leí el nombre de la ganadora, y era el nuestro. Subí al escenario con el corazón acelerado, acompañada por mis 2 hijos, que insistieron en no quedarse en casa. Llevaban camisas blancas y sonrisas orgullosas, y al verlos caminar a mi lado, sentí que todo cobraba sentido. Isabel, desde la primera fila, me guiñó un ojo con complicidad. El aplauso fue largo, cálido, sincero. No era solo por el vino, ni por las cifras, ni por las hectáreas cultivadas. Era por la historia detrás, por la resiliencia convertida en empresa, por la valentía de no rendirse. Tomé el micrófono con manos firmes y hablé de tierra, mujeres, futuro y raíces. No mencioné el pasado. No hacía falta. Tras la entrega, muchas personas se me acercaron, emprendedores, alcaldes, jóvenes soñadores. Querían saber cómo había empezado, cómo había resistido, qué consejos podía darles. Respondí con honestidad: no hay fórmula mágica, solo claridad de propósito, trabajo constante y la capacidad de reinventarse sin miedo. Aquel día no solo fue un reconocimiento público. Fue un cierre simbólico, una consagración silenciosa. El eco de ese aplauso aún retumba en mí cuando camino entre las viñas al amanecer. No por vanidad,
sino porque cada palma que aplaudía celebraba algo más que un proyecto, celebraba una mujer que volvió a levantarse y ahora enseñaba a otras a hacer lo mismo. La vida comenzó a fluir sin estridencias, como una melodía suave que acompaña sin imponerse. Mateo se ocupaba del campo con dedicación silenciosa, caminando cada mañana entre viñedos para observar brotes, hojas y estaciones. Su relación con la tierra era casi espiritual, y yo admiraba su constancia sin palabras. Yo, por mi parte, asumía la gestión de la empresa desde una oficina luminosa con vistas a los olivos. Allí tomaba decisiones, atendía clientes, diseñaba estrategias. Nos encontrábamos a mediodía para almorzar en casa, rodeados de naturaleza y risas infantiles. Había complicidad sin necesidad de promesas, solo la certeza de que caminábamos en la misma dirección. Los niños crecían entre estudios y experiencias nuevas. Por las tardes, asistían a talleres de cata infantil sin alcohol, donde aprendían a distinguir olores, sabores y texturas del mundo del vino. No era por obligación, sino por curiosidad genuina. Les fascinaba ver cómo algo tan sencillo como una uva podía transformarse en arte líquido. Participaban en vendimias simbólicas, etiquetaban botellas, escuchaban cuentos sobre barricas centenarias. Su mundo estaba lleno de raíces, pero también de alas. Queríamos enseñarles que el trabajo podía ser belleza, y que la familia era más que sangre, era elección diaria. Vivíamos sin prisas, pero con propósito. Cada domingo lo reservábamos como sagrado: paseos por el campo, comidas lentas, siestas bajo los árboles. No se trataba de escapar del trabajo, sino de honrar el descanso. Ese ritmo pausado era nuestra verdadera riqueza. No necesitábamos grandes viajes ni lujos ruidosos. Nuestra vida era pequeña en apariencia, pero inmensa en significado. Habíamos convertido el pasado en cimiento, el presente en hogar, y el futuro, en un lugar posible. Vivir en equilibrio no significaba ausencia de problemas, sino saber afrontarlos sin perder la paz. Y en ese equilibrio frágil, pero firme, encontré algo que no esperaba: una felicidad sin sobresalto, profundamente agradecida. Recibí la llamada una mañana nublada, mientras revisaba unos presupuestos en la oficina. La voz era distinta, más frágil, más pausada. Doña Beatriz estaba enferma, y quería verme. Dudé unos segundos, sorprendida por la súplica contenida en su tono, y finalmente acepté. Acordamos encontrarnos en su casa, la misma donde años atrás no fui bienvenida. Al llegar, me abrió una enfermera con gesto sereno, y me condujo hasta un salón apagado, donde ella me esperaba envuelta en mantas y silencio. Su mirada no era la misma, ya no había hielo, solo cansancio. Y cuando me habló, lo hizo sin arrogancia. «Te he juzgado mal», dijo sin rodeos. «Te vi como amenaza, cuando solo eras hogar para mis nietos». No esperé esas palabras. No porque no las deseara, sino porque nunca creí que saldrían de su boca. Continuó hablando, pausada, reconociendo errores, orgullos malentendidos, heridas que no supo curar. Me pidió perdón por los desprecios, por los silencios, por haberme apartado de su corazón antes de darme una oportunidad real. Dijo que había comprendido tarde, pero que necesitaba decírmelo en vida. Yo la escuché en silencio, sin lágrimas ni reproches. Porque ya no necesitaba justicia, solo paz. Y en ese instante, la paz llegó. Acepté sus disculpas sin condiciones, no por ella, sino por mí misma. No podía seguir cargando resentimientos que ya no pesaban en mi presente. Le tomé la mano con respeto, y al apretarla sentí que cerrábamos un capítulo que había durado demasiado. Aquel gesto no borró el pasado, pero lo desactivó. Al despedirme, me pidió una cosa más: que no dejara de hablar bien de su hijo delante de los niños. Asentí. Porque mis hijos merecían una historia sin veneno. Al salir de aquella casa, el aire parecía distinto.
No había reconciliación perfecta, pero sí algo más valioso, la libertad de no odiar. La noticia me llegó a través de un amigo común. Alberto estaba desempleado, endeudado y solo. Su última pareja lo había abandonado tras descubrir que ya no quedaba nada que pudiera ofrecerle. Al parecer, había iniciado una relación con un promotor inmobiliario de la Costa del Sol y, sin aviso, desapareció de su vida. Lo dejó con cuentas impagadas, facturas acumuladas y un vacío que ni él mismo supo nombrar. Había vendido su coche, reducido sus pertenencias y se alojaba en un piso pequeño, alquilado con ayuda de su madre. El hombre que una vez creyó tenerlo todo, se enfrentaba ahora a la amarga consecuencia de sus decisiones. Y por primera vez, no culpaba a nadie. Un día, me llamó. No para discutir, ni para suplicar, sino para hablar. Su voz era la de alguien que había aceptado su derrota sin adornos. Me dijo que necesitaba reconocer lo que nunca tuvo el valor de decirme antes, que me había fallado, como mujer, como madre de sus hijos y como compañera. Confesó que había vivido cegado por la ambición, que no supo valorar la vida tranquila que construimos juntos. Yo lo escuché en silencio, con respeto, pero sin debilidad. Ya no sentía rencor, solo una compasión lejana, sin lazos. Le agradecí sus palabras y colgué sabiendo que ese gesto era más para él que para mí. El perdón no siempre reconcilia, pero a veces alivia. Mateo me encontró en la terraza minutos después, con la mirada perdida entre las viñas. Le conté la conversación sin dramatismo, como quien narra algo inevitable. Él me rodeó con los brazos y no dijo nada. ¿Por qué no hacía falta? Sabía que ese capítulo se había cerrado de verdad. No con rencor, ni con venganza, sino con la madurez que solo da el tiempo. Alberto había tocado fondo, y aunque su caída ya no me pertenecía, sí formaba parte del pasado que me enseñó a resistir. La vida, al final, pone a cada uno donde corresponde. Y yo, ya no miraba hacia atrás. Mis hijos visitaban a su padre 2 fines de semana al mes, según lo establecido por el juzgado. Al principio, iban con curiosidad, con ganas de entender y volver a conectar. Volvían callados, a veces confundidos, otras veces tristes. Yo no les preguntaba más de lo necesario, solo ofrecía espacio y escucha. Con el tiempo, comprendieron que su padre no era el hombre fuerte que recordaban, sino alguien que intentaba reconstruirse desde las ruinas. Me pedían explicaciones, pero nunca me oyeron hablar mal de él. Les decía la verdad sin adornos, pero sin cargar el relato de odio. Porque sabía que el juicio les correspondería solo a ellos. Nunca les mentí, pero tampoco alimenté resentimientos. Les conté que las personas se equivocan, que algunas caídas enseñan más que 100 éxitos. Cuando me preguntaban por la separación, respondía con honestidad, sin dramatismos ni culpables. Les hablé del respeto, de los límites, del amor propio. Les mostré con mi ejemplo que es posible salir adelante sin destruir al otro. Mateo, por su parte, siempre supo guardar su lugar. Nunca intentó ocupar un espacio ajeno ni imponer autoridad. Simplemente, estuvo ahí. Y eso fue suficiente para que lo quisieran como parte de su mundo sin que nadie se lo pidiera. Con los años, aprendieron a aceptar la figura de su padre tal como era, imperfecta, frágil, pero humana. A veces lo abrazaban con ternura, otras solo lo observaban en silencio. Yo los acompañaba desde la distancia, confiando en su criterio, guiando sin imponer. Entendieron que amar no es idealizar, y que perdonar no significa olvidar. Había días difíciles, sí, pero también instantes en los que todo parecía fluir con naturalidad. Criarles fue, y sigue siendo, mi mayor responsabilidad. No solo para que crezcan, sino para que se conviertan en personas justas, libres y conscientes. Y en ese camino, el mayor legado que pude darles fue enseñarles que la dignidad nunca se pierde, ni siquiera en el amor.
La propuesta llegó por correo electrónico una mañana cualquiera, mientras revisaba informes de fermentación. Una distribuidora francesa, interesada en vinos ecológicos con historia, quería incluir Viña Renacer en su catálogo exclusivo. A los pocos días, también contactó una firma alemana especializada en productos sostenibles. Ambas habían probado nuestras botellas en una feria sin que lo supiéramos, y habían quedado cautivadas por su autenticidad. Tras varias videollamadas, visitas técnicas y acuerdos comerciales, cerramos los primeros contratos de exportación. Firmamos con cautela, con ilusión, pero también con la claridad de que no se trataba solo de volumen. Queríamos llevar nuestras raíces fuera sin perder el alma. Las primeras cajas viajaron rumbo a Burdeos y Múnich acompañadas de una carta escrita por mí, explicando el origen de la finca y su transformación. Era mi manera de que cada botella contara más que un perfil de cata, contara una vida. Pronto llegaron las fotos de nuestros vinos en estanterías francesas, en mesas alemanas, en catas internacionales. Fue emocionante ver cómo algo nacido del dolor y la valentía empezaba a hablar en otros idiomas. Mateo y yo brindamos esa noche con una copa de tinto al borde del viñedo, sin palabras. El silencio fue suficiente. Estábamos cruzando fronteras, sí, pero seguíamos pisando la misma tierra. El impacto se sintió rápido, más pedidos, más visibilidad, más retos. Pero jamás permitimos que el crecimiento ahogara el propósito original. Seguimos contratando mujeres locales, apostando por la comunidad, mejorando nuestros procesos sin comprometer principios. Viña Renacer no era una marca de moda. Era una declaración. Y ahora, al llegar a manos extranjeras, se convertía también en símbolo de transformación, de esfuerzo real, de segundas oportunidades. El éxito internacional no era una meta, era una consecuencia. Y aunque el mundo nos abría las puertas, yo sabía que el verdadero triunfo estaba en haberme abierto, primero, a mí misma. Cada vendimia, sin falta, hago lo mismo. Salgo temprano, antes de que el sol toque los campos, con una sola rosa entre las manos. Camino en silencio hasta el pequeño cementerio del pueblo, donde descansa don Julián. Nunca llevo acompañantes, ni avisos, ni flores en exceso. Solo esa rosa, roja como la vida, sencilla como el perdón. La coloco sobre la lápida con respeto, sin lágrimas, pero con una emoción contenida que nunca se agota. No digo nada en voz alta, porque sé que ya lo sabe todo. A veces me siento en el banco de piedra junto al ciprés y repaso mentalmente todo lo que ha cambiado desde aquel testamento. No fue un gesto por cariño, tal vez, pero sí fue justo. En ese acto final, me devolvió algo que nadie más tuvo el valor de reconocer en vida. Y eso, por mínimo que parezca, merece memoria. Me dio la llave de mi libertad, de mi crecimiento, de mi historia reconstruida. No le idealizo, pero sí le agradezco. Porque sin su última voluntad, yo no estaría aquí, ni sería quien soy ahora. La gente del pueblo lo recuerda con matices, algunos con respeto, otros con distancia. Yo prefiero quedarme con su carta, con su acto silencioso, con la manera en que me dio voz sin necesidad de aplausos. Cuando regreso a la finca después de esa visita anual, trabajo con más fuerza. Porque siento que, de algún modo, él sigue vigilando desde lejos, comprobando que no traiciono esa segunda oportunidad. La rosa que dejo cada año no es un tributo. Es una promesa, seguir adelante, con dignidad, sin olvidar. Y ese agradecimiento silencioso, es el eco más profundo de mi nueva vida. Al atardecer, cuando el viñedo se baña de oro y el viento acaricia las hojas como si las besara una a una, me gusta subir a la colina detrás de la bodega. Llevo siempre una copa de nuestra reserva más reciente, y allí, en silencio, observo cómo el horizonte se funde con la tierra que me salvó. No pienso en lo que perdí, sino en todo lo que aprendí al caer. Miro el campo, los trabajadores, mis hijos creciendo entre raíces y decisiones.
Mateo se acerca a veces sin decir nada, y compartimos ese vino como quien comparte un secreto. No hace falta más. Solo respirar y agradecer. En ese instante de luz tibia, sé que la verdadera herencia no fue la finca ni el testamento. Fue la fuerza que descubrí en mí, enterrada bajo años de miedo y sacrificio. Fue aprender que el amor no se suplica, que el respeto no se negocia, y que el futuro se construye con cada elección diaria. He amado, he perdido, he reconstruido con las manos manchadas de tierra y corazón limpio. Y hoy no brindo por lo que fui, brindo por todo lo que aún me espera. Porque ya no temo al cambio, ni a la soledad, ni a empezar de nuevo. Estoy viva, y eso basta. La copa se alza hacia el cielo, sin estruendo, sin testigos, pero con verdad. Y en cada sorbo reconozco a la mujer que fui, a la que sobrevivió, y a la que florece sin pedir permiso. El porvenir no me asusta, porque ya no camino a ciegas, ahora soy guía de mi propia historia. El viento huele a uva madura y a promesa cumplida. Y yo, en lo alto de esta tierra que alguna vez me pareció ajena, sonrío con la certeza de que lo mejor, aún está por venir. Este es mi brindis final. Por la vida. Por mí.